para su atención rápida. Y esto hay que verlo en forma multidisciplinaria. Eh, si es una dama, con la ayuda de los ginecólogos, si hay un cuadro compatible, etcétera, cirujanos, intensivistas, etcétera. Lo primero que vamos a ver es las hemorragias digestivas. Pues aquí vemos que la primera causa de hemorragia digestiva en el Perú es una de las emergencias más comunes, es la hemorragia digestiva alta. Por lejos es más que la baja. En nuestro Perú la relación es mucho más grande, pero aún en Estados Unidos la hemorragia alta es más frecuente que la baja. Pero la proporción no es tan grande porque ellos tienen mucha patología colónica y tienen menos patología de estómago. Entonces, en el Perú es prácticamente 80% y el otro no llega ni al 20%. Y la mayoría son varones. Y la gran mayoría de los que vienen son adultos mayores que se definen en el Perú como más de 60. Y algunos son de edad adulta muy extrema. Entonces, la hemorragia alta es la que es proximal al ligamento de Treitz. Y se manifiestan con hematemesis melena con o sin compromiso hemodinámico. Melena es el color negro que se produce cuando la sangre está en contacto con el ácido y ese color lo transforma en hematina, que es el color negro. El color, la melena, no indica actividad de un sangrado. La hematemesis sí. Entonces, si el paciente ha sangrado hoy día está sangrando. Si hay hematemesis ese día. Si hay melena, no. La melena inclusive, así haya parado la causa del sangrado, puede durar de 3 a 5 días posteriores. Estar con melena no significa que esté sangrando activamente. Puede haber parado el sangrado y si hay un volumen de sangre, va a seguir saliendo negruzco. En algunos sangrados digestivos altos puede haber hematoquesia, o sea, sangrado de tipo, la semiología del tipo de coágulos, hemorragia baja. Esto se observa sobre todo en las úlceras renales cuando el sangrado es muy, muy activo. Y generalmente en estos casos hay compromiso hemodinámico, taquicardia, hipotensión, tiene que haber compromiso hemodinámico. Entonces, por volumen y por severidad, eso sangra y puede salir inclusive con aspectos de hemorragia baja, porque es sanguinolento o coágulos. La gran mayoría de las hemorragias es no varicial y nosotros, y menos es varicial. Con los, oh, con los compañeros de su grupo que ha tocado ver, hacemos prácticas en la unidad de hígado y por cuestión de sesgo de derivación hay relativamente una cantidad alta de cirrosis y hemorragias varicosas. Pero en una sala general, la gran mayoría es no varicosa, como se ve acá, la gran mayoría. Entonces, las causas en nuestro Perú de hemorragias digestivas, en primer lugar, es la úlcera, por lejos la úlcera. Y la duodenal todavía en nosotros es más alta que la gástrica. En los países ricos, en Estados Unidos, en Europa, Canadá, Japón, la cantidad de... Esos países tienen menos posibilidad de tener Helicobacter pylori porque tienen alimentos más limpios. El agua puede ser bebida en forma directa, cosa que en nuestro medio no sucede eso. Entonces ellos tienen menos úlceras duodenales que gástricas. Nosotros no, nosotros seguimos con más úlcera duodenal. Y por eso es que, porque tenemos tanto helicobacter, es que tenemos cantidad de cáncer gástrico. En nuestro Perú, el cáncer gástrico es el cáncer que más mata a los peruanos, considerando ambos sexos. Claro. En mujer, el mama mata más, pero eso es en mujeres. En hombres, estómago y después pulmón y después próstata.
pero si uno quita ambos sexos, es estómago el que más mata. Otras causas son gastritis erosiva, varices, cáncer gástrico ulcerado, Mallory Weiss, lesiones vasculares, etc. La hemorragia no varicial, la gran mayoría son úlceras, erosiones, erosiones en esófago o úlceras esofágicas. El Mallory Weiss, que es una laceración de la unión esófago-gástrica que se produce por el esfuerzo de la náusea y el vómito. Malformaciones y la lesión de Dulapo, que es un vaso arterial que sangra, y si uno no lo agarra en el momento de sangrado, a veces se esconde eso, y no se llega a ver. Este cuadrito es para una causa muy, muy común que uno ve de hemorragia en gente adulta mayor, y es el hecho de que le dan en las consultas y en la seguridad social en cantidad los pacientes mayores que vienen con dolores en diversa parte y le dan antiinflamatorios no esteroideos. Y el riesgo de un evento gástrico o de la parte alta, serio, presencia de úlcera, hemorragia o algo, es muy, muy alto con los antiinflamatorios en la gente mayor. Si tenemos, por ejemplo, el ibuprofeno como uno, miren ustedes que ketorolaco es casi 25 veces más riesgoso que un ibuprofeno. Y los laboratorios le han hecho al ketorolaco el- la, la idea, le han metido la idea a los médicos que es un AINES específico para el dolor, cosa que no es cierta. Cualquier AINES es analgésico, cualquier AINES es antiinflamatorio. Lo que varía es la dosis para lograr eso. Si usa usted una dosis plena de cualquier otro, el analgésico, el efecto analgésico es similar. No es que ketorolaco es una cosa especial, pero a los diversos ramas de la cirugía les han metido la idea de que el ketorolaco es el analgésico por excelencia. Y muchas veces le dan a los pacientes mayores y en esos casos deberían ponerle concomitantemente un inhibidor de bomba de protones que, como ustedes ven, disminuye la toxicidad gastrointestinal o misoprostol, etcétera. Y se lo dan sin ninguna protección y a veces a pacientes muy mayores. La hemorragia alta es primero estabilizarlo, es lo primero. No es hacer la endoscopía, es estabilizarlo. Si está con compromiso sensorio, porque es una hemorragia masiva o por edad, etcétera, o condiciones, hay riesgo de aspiración, se le intuba. Y la transfusión debe ser restrictiva y el rango está entre 7 y 8. Pero eso no es estable, eso no es una regla de oro, depende del paciente, depende del caso. Si usted está en el 8, pero ven que no para de sangrar y la edad del paciente y la condición, pueden ordenarle una transfusión. Eso no es una cosa estática, inamovible. Luego de estabilizarlo, endoscopía. Se ha visto que hacer una endoscopía en las primeras 12 horas es igual de eficaz que hacerlo a la segunda, tercera hora. No se gana nada. Y más bien muchas veces por el apuro, uno va a encontrar un paciente que no está estabilizado. Hemos tenido pacientes que se envían a endoscopía y se chocan antes de que lo pasen al examen. O sea, vienen completamente inestables. Y eso no, pues es lo que debe ser. Se le puede dar omeprazol en bolo y luego infusión de 8 miligramos hora. No se indica ningún procinético. En el extranjero les dan eritromicina 200, que es un antibiótico, que es un antibiótico con profundos efectos procinéticos. Y la única razón, cuando se da 60 a 120 minutos antes de una endoscopía, es que usualmente los pacientes que reciben eso contra un grupo placebo
el examen va a ser exitoso, no va a haber coágulos, el estómago está más limpio, se puede terminar la endoscopía, no tiene que repetirse. Pero en nuestro país no existe esta forma parenteral de eritromicina. Y los otros procinéticos, metoclopramida, etcétera, no tienen ese mismo efecto. No tienen. Entonces, aquí un procinético no está indicado. Terapia endoscópica, si está indicado. Si tiene Helicobacter, siempre se le erradica, siempre. Y si va a tomar el paciente posteriormente al alta y si va a seguir tomando algún medicamento para el dolor, se le da un inhibidor de bomba de protones profiláctico. Cuando sangran en la úlcera, que es la causa más común, se usa la clasificación de Forres. 1, sangrado activo. 1A, chorro. 1B, en capa, napa o resumando sangre. 2, evidencias de reciente sangrado. 2A, vaso visible. 2B, coágulo. Y 2C, mancha negra, que es la hematina. Y 3, lesión blanca. Una. Entonces, por resonar, un chorro. 1B en capa. 2A, vaso visible. Terapia endoscópica. 2B, coágulo, terapia endoscópica. Mancha negra hematínica, no se hace nada. Buen pronóstico. Y muchas veces ha sangrado y tiene una úlcera con fibrina blanca limpia. Eso se va de alta rápido. Pasa a una sala general, empieza la alimentación y se le va de alta con tratamiento en forma rápida. Se usan muchas escalas, como la más socorrida es la de Glasgow. Cada institución tiene a veces sus preferencias y se basa de una serie de datos para predecir la mortalidad. Pero ustedes van a ver que la mortalidad va a ser, número uno, por la cuantía. Lo principal es cuánto sangra el paciente. Entonces, la urea, ¿qué mide? La urea sube cuando la hemorragia es alta porque la sangre tiene una cantidad de proteínas. Entonces, a más alta la urea, más puntaje. ¿Qué cosa está indicando la urea ascendente? Que sangra más. Igual, la hemoglobina conforme baja más, ¿qué indica? Intensidad de sangrado. Igual la cifra bueno, en hombres y mujeres. Y la presión conforme va bajando, indica más sangrado. Y el pulso igual. Y otras enfermedades concomitantes. Entonces, lo principal es un paciente con gran cuantía de sangrado. Entonces, es diferente un paciente que está estable, un pulso y una presión más o menos estables, y sobre todo si es joven y no tiene ninguna enfermedad concomitante. En cambio, un anciano que usualmente los ancianos tenemos algo concomitante, tenemos hipertensión, pues podemos tener diabetes, falla cardíaca, etcétera. Y si sobre todo la cuantía es muy alta, que eso se va a reflejar en hemoglobina baja, en presión baja, en taquicardia o hipotensión, es evidente que tiene más puntaje y hay que tener un pronóstico más cuidadoso. Entonces, lo que miden las escalas básicamente es eso. Bueno, para un examen podrían memorizarla, pero no se quiere en su práctica diaria, no hay necesidad de estar memorizando ni haciendo cada escala. Hemorragia alta varicial se produce por la ruptura de las varices y es un cuadro aparatoso. Acá ven varices de alto riesgo, tiene estos puntos rojos y unas líneas que indican varices de alto riesgo. Ya. La presión portal, por encima de 5, ya hay hipertensión portal. Pero hasta 10 se le llama hipertensión portal clínicamente no significativa, no da nada al paciente. Por encima de 10, recién es una presión portal clínicamente significativa. Ya empieza a formar varices y a más presión, este pronóstico cada vez es peor.
Entonces, por encima de 10 a 12, formación de varices. Más de 12, estas se dilatan y puede haber ruptura. Y más de 20, el pronóstico es muy severo. La varice sangra por presión, no sangra por los trastornos de las plaquetas o los trastornos de la protrombina o el INR que pueden tener la mayoría de estos pacientes que son cirróticos. Entonces, el cirrótico no sangra por, por la trombocitopenia que muchas veces tienen, no sangra por el INR prolongado, y ustedes lo van a ver a los cirróticos, y los cirróticos no tienen PPT, casequimos y como otro tipo de causas de trombocitopenia. Y ellos sangra por presión, básicamente. Entonces, la mayoría, y lo más simple es clasificar la varice como pequeñas y grandes, ya que menos de 5, más de 5, determina dos grupos con diferente pronóstico, diferente pronóstico. Entonces, cuando no hay varices, prevenir el desarrollo de la varices, tratar la enfermedad de fondo, tratar. Ahora se puede tratar la enfermedad de fondo y ya se habla de reversión de la cirrosis. Cuando se descubre la causa y se puede quitar la causa, y si esto es inicial, esto puede haber hasta cierto grado de regresión o de mejoría. Entonces, hay que prevenir en esta etapa. Si hay varices y no hay hemorragia, se llama prevención primaria. Si ya sangró, se hace una prevención secundaria para evitar la recidiva. Muchas veces en lo que se falla no es en el manejo del periodo agudo, sino en que el paciente no regrese con el problema. No regrese. El paciente se pierde, ya no viene y regresa con otra hemorragia. Entonces, el tratamiento, ahí la, la administración de líquido debe ser cautelosa porque el paciente generalmente tiene cirrosis y generalmente el cirrótico maneja mal el volumen y maneja mal el sodio, retiene mucho agua y sodio. Entonces hay que tener reposición de volumen, pero cautelosa. Puede darle algo de coloides, de Dextran, y si hay albúmina, mejor. Administrar oxígeno. Si está encefalopático y no hay una buena conciencia, mejor se le intuba. Si pues, se aspira, se pierde el paciente. La meta de transfusión es similar a las demás, entre 7 y 8. Y acá lo pongo para insistir, y lo que he dicho anteriormente, que la coagulopatía, o sea, los factores de coagulación y la trombocitopenia no juegan ningún rol en la hemorragia varicela. No juegan ningún rol. ¿Qué se le da para bajar la presión? Octreótido o terlipresina. Generalmente usamos octreótido. Terlipresina vende, pero es carísima. Y se usa octreótido, 2 a 5 días endovenoso. Se usa ceftriaxona endovenoso porque es la norma escrita, ya que la bacteriemia produce empeoramiento del sangrado y empeora el riesgo. Actualmente hay discusión en este tema, pero todavía en las guías está aceptado usarla. Y cuando se hace la endoscopía, si hay varices, se hace la endoligadura, que es lo principal, la endoligadura. Esto no, esto espérense. Ya. La hemorragia digestiva baja. Usualmente la hemorragia digestiva baja viene del ángulo del TRICE hacia abajo, pero la hemorragia más difícil es la que está en la parte intermedia del intestino delgado. Y felizmente no es la más común. La más común es de colon y recto. Tenemos los divertículos y la geodiplasia en los adultos mayores. Divertículos en realidad son pseudodivertículos, porque solo es la mucosa la que se produce una herniación donde ingresan los vasos arteriales comunicantes. Y las pleurodiplasias son malformaciones arteriovenosas muy comunes en ancianos. En el Perú, la causa más común de hemorragia digestiva baja en adultos mayores, en adultos y en ancianos es divertículos.
Y la segunda causa, angiodisplasia, lesiones vasculares. En los países ricos, angiodisplasia es la primera y la segunda es divertículos. Le sigue tumores, enfermedades inflamatorias, colitis isquémica y hasta hemorroides. Hemorroides puede sangrar una barbaridad. Claro está que siempre que hay un hemorroide con una hemoglobina muy baja, el paciente tiene que ser estudiado porque llama la atención que un hemorroide pueda dar tanto sangrado, pero yo he visto hemorroides, única causa, se les ha hecho colon y no se ha encontrado nada, llevando a anemias de 6 gramos de hemoglobina, etcétera. Y puede ser hemorroide, pero se le estudia todo por si acaso. Divertículos clásicos, donde ves que sangre, la mayoría de los que sangran son del lado izquierdo. Los divertículos del lado derecho no son los que más sangran del izquierdo. Y la sangre rutilante, roja, roja viva. En cambio, las angiodisplasias son del lado derecho, que como son lesiones arteriovenosas, malformaciones vasculares, da un color un poquito de sangre no oxigenada del lado derecho y a veces permanece un tiempo retenida y puede confundir con una melela. En intestinos delgados las causas son angiodisplasia también, tumores, úlceras por AINES. No solo los AINES producen úlceras en el estómago, también y en duodeno también la puede producir en intestino delgado, enfermedad de Crohn, enteritis, isquémico, infeccioso, divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel se observa casi en edad pediátrica. Puede ser un adolescente, pero no se observa en adultos. La baja es mayormente en pacientes ancianos, matoquisis y melena, impostante, consumo de vainas, anticoagulante y hacerle siempre examen rectal. Compensarlo. Y si hay dudas, se le hace una endoscopia alta y después la colono. Y luego, si no hay ninguna duda o no hay nada en la alta, se le hace una colono. Puede usarse, si no da el diagnóstico, radiología intervencionista. Radiología intervencionista. Otra emergencia es la litiasis vesicular, que en nuestro Perú y en el mundo entero está aumentando. Muy común. El 90 y tanto por ciento de los cálculos en nuestro Perú, y se han estudiado eso, son asintomáticos, no dan dolor. En términos generales, un cálculo asintomático que no dé dolor no se opera, no se opera. Obviamente, los cirujanos, por razones obvias, operan a todos, ¿no? Operan a todos. En Lima, la prevalencia estudiada al año 2000 es más o menos 14%. Si se divide entre hombres y mujeres, hombres un poco menos y mujeres un poco más. Cuando ya son sintomáticos, el cálculo se opera. El único síntoma válido es dolor, el único. La dispepsia a las grasas no tiene ningún significado como síntoma. Se da tanto en gente con o sin cálculo por igual. No es discriminativo. El dolor sí. Paciente con dolor biliar que ustedes lo operan es un paciente agradecido que va a estar altamente contento, va a mejorar tremendamente sus molestias y a ustedes lo van a recomendar por todos lados. Si operan un paciente que solo tiene dispepsia de las grasas, va a seguir igual y, y el cirujano, no, debe ser otra cosa, va a andar al gastroenterólogo, pero es que se le operó de algo que no era sintomático. Los síntomas da cólico vesicular, que es un dolor severo que lleva a las emergencias, usualmente dura 6, no más de medio día. Si repite, ya eso no es un simple cólico. Si va a estar regresando a emergencia, lo mandaron a su casa, regresó a las horas, regresó al día siguiente, eso ya no es un cólico, ya está haciendo una colecistitis. Por lo que es peor, a veces puede migrar al colero, que hace una colelitiasis, colangitis o pancreatitis biliar inclusive, que en nuestro medio es la causa más común. Entonces, la litiasis produce obstrucción del cístico.
A través de eso da el dolor. Es un dolor por obstrucción. Generalmente cede la obstrucción, resuelve el cuadro y se acabó el cólico, pero puede haber cólicos a repetición. Pero a veces, y esto es básico, seguir la historia del paciente, el dolor no pasa, ya se produce inflamación, edema, compromiso vascular, y luego ya se infecta. Y ya eso es una colecistitis. Y si no se le trata, puede hacer complicaciones más serias e incluso perforar la vesícula. Entonces, el cálculo que obstruye es el que da los síntomas, el cálculo. Entonces, la vesícula se distiende y se contrae contra una obstrucción. Y se va a acumular líquido primero, reacción inflamatoria química, y con el tiempo se va infectando. Se ha cultivado, las, se han punzado vesículas en humanos y se ha visto que en 24 horas una minoría tiene infección, a las 48 horas ya más del 50% se le encuentran bacterias en la zona obstruida, a los 72, 96 horas la gran mayoría ya tiene bacterias cultivables en la zona de obstrucción. Entonces, cuando una cosa se obstruye, se va a infectar. Entonces, a la larga se le va a tratar con antibióticos. Este es el síndrome de Mirici, que es la obstrucción de la vía biliar, dando ictericia sin necesidad que haya algo intrínseco. Y se puede observar por una piedra en esta zona. El diagnóstico es sencillo, ultrasonido, que ahora se dispone de ultrasonido hasta en la punta del cerro. Y si el ultrasonido o hay ictericia, y si tiene enzimas tan altas, o fosfatasa o gamma-glutamil transferasa, está alta, y se sospecha o hay dilatación del colédoco litiasis, lo mejor es colagio-resonancia. En el hospital se hace mucho ultrasonido endoscópico, pero es un examen invasivo. Tiene que pasarle un endoscopio muy, muy, muy grueso que tiene que tener anestesia general. Lo anestesian al paciente. Entonces, obviamente, la colangioresonancia es un examen no invasivo. Yo creo que cualquiera de nosotros preferiría un examen no invasivo a que nos den anestesia y nos metan un ultrasonido. El hospital lo hacen a montones porque tienen el equipo y hay dos de los colegas que les gusta hacer eso y hacen a los pacientes. Entonces, muchas veces les hacen ultrasonido, pero eso es porque tienen el equipo, ¿no? Porque si a mí ustedes me dicen, pues ni hablar, yo no me hago ni a raspas eso, ¿no? Primero me van a anestesiar y segundo me van a poner un endoscopio, es muchísimo más grueso que el endoscopio que se usa normalmente. La ecografía es exactamente la mejor prueba y se tiene en cualquier zona y en cualquier región del país. Y ahí se ven los cálculos que se conocen y se diferencian de los pólipos y que da esta sombra que ven estas zonas negras como rayos. Es típica de la sombra acústica que dejan cosa que no se ve en los pólipos. Y la coledocolitiasis, donde sí, siempre que hay cálculos en el colédoco, aunque no tenga síntomas, hay pacientes así que no tienen síntomas. Se le tiene que sacar, no se deje el cálculo en el colédoco. En eso sí hay un acuerdo de que no se puede dejar cálculos en el colédoco. Tratamiento es la colecistectomía laparoscópica. Y si hay coledocolitiasis, previamente una CEPRE para retirar el cálculo y luego la colelap. Y debería operarse y hacerse en la misma hospitalización, porque muchas veces ya regreso para la colelap y no regresan nunca. Pero esto a veces por razones logísticas, etcétera, falla, y el paciente ya no regresa. Colangitis aguda cuando la obstrucción, generalmente por cálculos, pero puede haber por otros objetos, inclusive con causas malignas, da infección de la vía biliar, que puede dar hasta sepsis, da fiebre, dolor abdominal, ictericia. Cuando hay hipotensión y estado mental alterado, ya es un paciente con shock séptico, con shock séptico.
fiebre, dolor abdominal, ictericia y la triada de Charcot, ¿no? Tratamiento de drenaje biliar y tratamiento antibióticos para la colangitis. Se hace tratamiento biliar y tratamiento colangitis. Así va a poner la próxima. A ver, Pérez. Mm, La señorita me está enseñando esto. Mm. ¿Se ve, señorita? ¿Se ve, jóvenes? Sí, ¿Se doctor, ve? sí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Gracias, gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de una emergencia que hemos visto y yo estoy seguro que no hay ningún grupo, en ningún sitio, en ningún hospital que no vea pancreatitis agudas, porque ha aumentado tremendamente. Esto no era así, no era así. Ahora es una cosa que uno ve cada rato. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas por activación enzimática intrínseca. Felizmente, el 80% tiene un curso benigno, que es la pancreatitis edematosa, leve, intersticial, o ahora se clasifica como levemente moderada, que es también lo que vemos, y solamente una minoría, 15 a 20%, son enfermedades severas. Las severas, que se caracterizan por falla orgánica, que realmente hay necrosis en la patología, en el páncreas, y es la causa mayor de las muertes por complicaciones sistémicas o por las complicaciones locales de formaciones de colecciones líquidas o colecciones necróticas que se pueden infectar. Nosotros en las salas generales no vemos pacientes de UCIs. Lo que vemos es las formas leves, las graves, 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 por definición, las severas, ellos deben ir a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, las formas severas van ahí y es generalmente la muerte de los pacientes. Entonces, las formas leves son la gran mayoría. Y las formas graves son las menos y de ahí son la mayoría de las muertes, por falla orgánica o por complicaciones locales infectadas. Que son las dos causas de muerte, falla orgánica e infección. En la primera etapa, la falla orgánica es la primera causa de muerte, las primeras semanas de las formas severas. Y ahí el intensivista tiene que manejar la falla respiratoria, renal, hemodinámica, puede haber shock cardiogénico, puede haber una serie de complicaciones sistémicas. Hipoxemia y una cosa que eso lo maneja el intensivista. Puede haber falla renal también. Y después aparecen las complicaciones locales, necrosis o colecciones líquidas que se pueden infectar y complicar. Y esa ya es la causa de muerte un poquito más tardías. Entonces, pancreatitis, la grado de severidad es leve, no hay falla orgánica, no hay complicaciones. Moderadamente severa, puede haber falla orgánica transitoria que se desaparece, o complicación local o sistémica. Y la severa, que es falla de los órganos, que puede ser de un órgano o de muchos órganos, persistente. Esa es la falla, la pancreatitis severa, que ya les he dicho son las que se ven en UCI. La etiología, de lejos nosotros es biliar, de lejos. En el Perú no tenemos pancreatitis alcohólica como diagnóstico, pancreatitis aguda alcohólica, no, no hay, no hay. Si ustedes me preguntan cuántas pancreatitis biliar alcohólicas he visto en mi vida, debe haber visto una
cada 5 años o menos inclusive. Claro, he visto porque yo tengo pues me- medio siglo de médico, entonces que no habré visto ya, ¿no? Un montón de pancreatitis biliares, pero y también alcohólicas algunas, pero es rarísimo, rarísimo, rarísimo. Y las biliares son las más comunes, pero en Norteamérica, en Europa, las pancreatitis alcohólicas son relativamente comunes, relativamente comunes. Eh, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen una red de hospitales de veteranos. Por lo menos ellos a los que han peleado, y Estados Unidos pues, tiene más de 250 guerras que ha efectuado en su historia. eh, Y actualmente sigue peleando, ¿no? No hay sitio que Estados Unidos no esté peleando simultáneamente. Es el país más belicista y imperialista que se ha conocido. Y entonces, los veteranos que regresan no solo vienen con problemas de heridas físicas, sino vienen con el famoso síndrome de estrés postraumático. Y esos veteranos, pues, entran al alcoholismo crónico, al, al consumo de drogas, etcétera. Entonces, en un hospital de veteranos, una vez revisando un artículo de medicina, reportaban 100 pancreatitis alcohólicas vistas en emergencia de un hospital de veteranos en un mes. 100 prospectivo. Estudiaron un mes y lograron 100. No son todas las que llegaron, son las que entraban a los protocolos, tenían todos los requisitos, no había criterios de exclusión por otras causas. 100 en un mes. Es decir, alguien acá en su vida va a ver esa cantidad de alcohólicos. Es claro, entonces es un hospital de veteranos donde va la gente con mil problemas que tiene la gente, ¿no? Entonces, ellos ven, nosotros no tenemos ese problema. Cirrosis alcohólica sí, pero pancreatitis alcohólica, muy, muy raro. Ay, pero muy, muy raro. Otras causas son idiopáticas, la mayoría de las idiopáticas son biliares. 50% de las idiopáticas terminan siendo biliares. Lo que pasa es que los cálculos son chiquitos o ya pasaron y no se detectan. Puede haber por fármacos, autoinmune, iatrogénica, infecciosa, parotiditis, hepatitis viral se ha asociado, causas metabólicas, cáncer, puede dar, estructural, traumática, posoperatoria, POSEPRE también se presenta. Entonces, el cálculo, ¿cómo produce pancreatitis? A través de la migración y la obstrucción de ambos conductos por el cálculo que luego pasa al lumen intestinal y se elimina por las heces. Si el cálculo no se queda atrapado, pasa, obstruye un tiempo, desencadena la pancreatitis y luego pasa. Entonces, eso es lo que origina la pancreatitis. Es una pancreatitis aguda que va a dar dolor intenso, enzimas en suero, pancreáticas, amilasa o lipasa más de 3 veces lo normal, dolor típico en epigastrio irradiado al dorso, puede irradiar en banda hacia atrás, es típico. Y por último, la imágenes, por ejemplo, un ultrasonido es la que con dos de estos tres criterios se tiene el diagnóstico establecido internacionalmente. Entonces acá vemos las manifestaciones clínicas y el dolor es muy, muy frecuente y muy común, muy común. Un dolor intenso, intenso, abdominal, náuseas y vómitos, taquicardia, puede haber fiebre por la pancreatitis. Generalmente 38, 39 grados, no muy alto, pero hay. Poca resistencia abdominal, ruidos ausentes, ictericia.
Entonces, el diagnóstico es una página entera de un libro de diagnóstico diferencial, pero la principal causa que tienen que hacer ustedes es en las primeras horas ver si es solo un cólico biliar o también hay pancreatitis. Y la mejor manera es hacer mentalmente una línea del apéndice foveal pubis y si en emergencia, en el momento agudo, ustedes encuentran un dolor a la izquierda de la línea media, el diagnóstico más probable es que haya ya compromiso pancreático. Si solo está en el centro y en la derecha y no a la izquierda, es más probable que sea solo un cálculo en la vesícula o en el colédoco y no pancreatitis. El diagnóstico diferencial con la úlcera se hace porque la úlcera duele, pero no tanto como la pancreatitis, pero hay resistencia. En la úlcera complicada, úlcera penetrante o yéndose la perforación, hay resistencia. El abdomen está en tabla, cosa que no sucede en la pancreatitis. Y en la obstrucción intestinal es el diagnóstico más difícil, sobre todo cuando el paciente viene tarde o es derivado. Lo más difícil de diagnosticar en estos abdómenes agudos es cuando el paciente llega derivado de otro sitio, ya manejado, tratado, etcétera. Ya viene la confusión. Entonces muchas veces hay confusión, porque si uno se confunde con una obstrucción, la obstrucción generalmente va a tener que hacer un diagnóstico, un tratamiento generalmente quirúrgico, la pancreatitis, el tratamiento es médico. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Elevación de tres o más veces de la milasa o de la lipasa, que se incrementa en paralelo, pero la lipasa dura un tiempo más y la milasa se normaliza más rápido. Es un poquito menos inespecífica la lipasa, un poco menos inespecífica, poquito, pero tampoco es 100% específica. Radiografía simple, radiografía de tórax, eco. Y la tomografía, cuando se hace con contraste, se hace después del tercer día para ver la necrosis. Entonces, dolor y elevación de una de las enzimas hace el diagnóstico. No necesita ni las dos, basta que se eleve una. La milasa es inespecífica. Se eleva en una serie de condiciones, hasta en embarazo ectópico roto, obstrucción isquémica, perforación, litiasis, colangitis. Pero fíjese que a pesar de eso, nadie cuestiona la utilidad diagnóstica, ¿no? Y no se ha quitado que una milasa alta es diagnóstico de pancreatitis. A pesar que en una serie de estas condiciones puede elevar la milasa. Generalmente cuando hay un contexto clínico sólido, primero en la clínica, los datos del laboratorio van a ser bien importantes. Severidad igual, edad, siempre a mayor edad más severidad, obesidad es otro factor, falla orgánica y algunas complicaciones únicas. Los intensivistas en algunas unidades de terapia intensiva, ellos usan Apache, la que muchos usan Glasgow, muchas de estas tablas. La, los criterios de Ransom son criterios clásicos que no son muy útiles, pero que por alguna razón son los más preguntados en todos los exámenes en el Perú y en el extranjero. En los exámenes de las residencias, en los exámenes del ENAM, son de las preguntas más preguntadas los criterios de Ransom. Y no son muy buenos. Encima solo se pueden hacer una vez y no son los mejores. Y no solo se preguntan ahí, se han preguntado también en exámenes de los STEP y se han preguntado en los exámenes del MIR. Entonces, hay alguna razón, debe haber algo que por qué la gente lo pregunta. Hay índices radiológicos de Baltasar. ¿Qué ve el páncreas? Colecciones y el grado de necrosis. A más necrosis, más severidad. Más puntaje, más severidad. Entonces, si el páncreas no ha aumentado mucho el tamaño, va a haber un puntaje bajo. Si no hay colecciones, el puntaje va a ser bajo. Si hay colecciones,
va a ser más. Y si hay necrosis, cada vez hay más, de lo que termina y eso da la mortalidad. Las necrosis demoran en aparecer y debe hacerse después de 3 días o más, cuando uno quiere ver necrosis. Pero esto que es tan normal y está en todas las guías de pancreatitis, es curioso, pero cuando se ve, si se cumplen las guías, en la mayoría de los centros europeos, americanos, solo 60 y tanto % se cumplen esto. Y en un tercio de los casos, por lo menos, le están haciendo estos exámenes al principio, en una forma muy precoz, a pesar que está en toda la guía que hay que esperar para ver y evaluar realmente el grado de necrosis. Si ustedes lo hacen muy rápido, van a subestimar el grado de necrosis del paciente. Pero así se hacen, ¿no? No siempre se cumple la guía que se dice. Las formas leves, que son las que nosotros vemos, manejos en una sala, nada por vía oral, líquidos, y la alimentación oral que debe ser temprana. Y, y ya está demostrado en todos sitios que la dieta debe ser de arranque, dieta completa. Hipograsa, pero completa. Esa idea de dieta líquida, blanda, sólida, día tras día, no hay ningún sentido. Se ha estudiado comparativamente y es igual que si al día siguiente de que ya no que empieza a comer su dieta completa. No hay ninguna diferencia. Dale analgésicos y una pancreatitis leve no le debe dar antibióticos ni tal. Y lo ideal es que antes que se vaya a su casa debe sacarse el cálculo, pero muchas veces cirugía no quiere hacerle plan de trabajo, quiere que se lo pasen ya con riego quirúrgico, con todo, con donantes, grupo sanguíneo, todas las pruebas y no quiere que se lo pasen así, para que ellos le hagan el preoperatorio. Más lamentablemente salen de alta y ya no vuelven. Sabiendo cómo es un hospital, así que no vuelven. Y la UCI se trata de la pancreatitis severas. Se le hace soporte nutricional enteral. La zona puede ser nasogástrica o nasoiunal. Esa idea que teníamos desde hace décadas que el páncreas deberíamos ponerle reposo, no es, en el momento actual, no se acepta como válida. El páncreas inflamado con pancreatitis no responde a ningún estímulo y no lo empeora, así le pusieran aminoácidos, péptidos, le pusieran un poquito de grasa, no empeora. Y se ha visto que la zona nasogástrico, nasoyeyunal son iguales. Claro, si están en Lima, un equipo de endoscopistas a la mano y pueden ponerle nasoyeyunal, le pueden poner nasoyeyunal. Pero la nasogástrica funciona igual. Al 2026 no hay ninguna publicación de prestigio que diga que la nasogástrica o nasoyeyunal sean diferentes o alguna de ellas sea mejor que otra. Las dos son por igual, con la diferencia que una nasogástrica la pone en cualquier sitio. Una nasoyeyunal necesitas una sonda especial y necesitas un endoscopio y mucha paciencia para poder colocarla. Si hay colestasis o colargitis, recién se hace PECRE y drenaje de la zona infectada lo más tarde posible. A más tardar, va mejor. Y puedes usarlo por radiología intervencionista, puedes drenarlo por otras formas, como por un endoscopio y evitar la cirugía abierta. Entonces ahora depende de tener radiología. Entonces, ¿cómo se ve una pancreatitis intersticial? Acá ven en la zona donde ya aparece el riñón, el páncreas, que tiene un color gris claro, que parece blanquecino, un páncreas aumentado de tamaño, pero sin zonas negras que indican necrosis, porque acá hay contraste. Y la forma severa, donde se ve el páncreas aumentado, pero una zona que está blanquecina, con la flecha negra, y la zona
que no tome el contraste porque hay el tejido muerto, ya no hay vaso sanguíneo. Y esta es la zona necrótica de una forma necrotizante que obviamente ahí está necrosado más del 50% de esta pancreatitis severa. Entonces eso es lo que creo. Más bien, si tuvieran alguna pregunta, jóvenes, más bien les agradezco a todos por su paciencia. ¿No? Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias a usted, doctor.